Luchando por la justicia. Soluciones legales para el día a día. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que tengan un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos a través de Ciudadana 660, todas las voces. Y el día de hoy tenemos a un súper invitado. Él es Diego Díaz, actualmente es coordinador de finanzas públicas en el INCO, el mejor conocido como el Instituto Mexicano para la Competitividad. Y pues bueno, él ha sido investigador en el área de finanzas públicas y gobierno, ha hecho varios proyectos en materia de economía, sobre todo con relación al índice de competitividad estatal, información del ejercicio del gasto, información presupuestal estatal y municipal, informes legislativos, reporte de deuda subnacional, entre otros. Y pues bueno, nuestro querido invitado e investigador nos va a platicar el día de hoy sobre un tema que se ha visto mucho en la agenda pública, pero que no nos ha quedado muy claro de qué va este tema tan importante que es la obra pública y el nearshoring. Como todos saben, el tema de obra pública pues se ve involucrado diversas autoridades del Estado mexicano, sobre todo por el tema presupuestal que también requieren para poder realizar determinadas obras públicas, como puede ser repavimentación, puentes, avenidas, etcétera. Pero para este tema tan interesante tenemos a nuestro querido Diego Díaz. Bienvenido a Luchando por la Justicia del IMER. Hola Jessica, muy buenos días, gracias por la invitación a tu programa. No, muchas gracias a ti, querido Diego, y platícanos, ¿de qué va este tema de obra pública y nearshoring? Porque, bueno, este término ha sido acuñado para diversos temas, incluso que tienen que ver con el transporte, temas de producción, de logística, pero ¿qué tiene que ver ahora la obra pública con el nearshoring? Vamos a empezar porque nos expliques este tema de la obra pública y después cómo se relaciona con este nearshoring. Claro que sí, es una pregunta bien interesante precisamente porque la obra pública es fundamental para atraer inversiones y talento, que es algo que en el Instituto Mexicano para la Competitividad nos interesa bastante. Cuando hablamos de obra pública nos estamos hablando en pocas palabras de infraestructura pública como puentes, como carreteras, como trenes, como puertos, aeropuertos, entre otras grandes infraestructuras que nos permiten justamente mejorar nuestra conectividad como mexicanos para movernos dentro del territorio, para exportar nuestras mercancías o para importarlas desde otros países. Es todo aquello que nos permite desarrollar aquellas actividades económicas que al final de cuentas terminan impactando, terminan incidiendo en nuestra calidad de vida al final de cuentas. Estamos ahí, por ejemplo, incluyendo también las calles, las banquetas, las torres de transmisión, las centrales eólicas o las centrales de generación eléctrica, todo aquello que contribuye al desarrollo de nuestras actividades y en la que el sector público participa de manera muy activa junto con el sector privado también. Y ahorita que nos platicas de este punto tan importante, ¿en qué momento determinan las autoridades? Y para empezar, que nos digas, ¿qué autoridades son las que toman estas decisiones de colaborar con la iniciativa privada? Claro, bueno, eso depende del orden de gobierno. Realmente tanto el nivel municipal, el estatal o el federal crean infraestructura, forma parte de sus funciones, obviamente en el marco de sus atribuciones y de sus presupuestos disponibles, ¿no? Normalmente vemos al gobierno federal que lleva a cabo obras de infraestructura muy grandes como puertos, aeropuertos. El gobierno estatal se enfoca quizás más en temas como las carreteras interestatales y los gobiernos municipales se centran más, por ejemplo, en temas de alumbrado público, de mobiliario urbano, etcétera. Y bueno, aquí al final de cuentas todos los gobiernos tienen esta facultad o esta capacidad de colaborar o no con el sector privado a través, por ejemplo, de asociaciones público-privadas que permitan llevar a cabo y construir en ocasiones esta infraestructura, porque en ocasiones el propio sector público no tiene las capacidades, pues quizás se tiene que apoyar del sector privado. ¿Esta decisión es discrecional de los poderes ejecutivos de cada entidad federativa, de los ayuntamientos, o es una decisión que sale a concurso en el que pueden participar diversas empresas de la iniciativa privada, o ya son designaciones o como se les llama de término técnico, adjudicaciones directas? Claro, eso depende mucho de la situación,
¿no? Por ejemplo, si no hay muchas empresas privadas que conozcan el tema, pues realmente no tiene mucho caso hacer una licitación pública y probablemente se lleve a cabo una adjudicación. Esta decisión en principio la toma el Ejecutivo, pero tiene que seguir con la legislación o tiene que cumplir con la normatividad existente, ¿no? Por ejemplo, la ley de obras públicas, por la ley de adquisiciones o la ley de compras públicas, para evitar precisamente que durante este proceso y como parte de esta colaboración pueda haber un mal manejo de los recursos públicos, ¿no? Pero al final esta facultad existe siempre y cuando se lleve conforme a la ley, puede ser algo benéfico para la propia ciudadanía en términos de un manejo más eficiente de los recursos, en términos también de llevar a cabo obras complejas y también para que al final de cuentas terminen incidiendo en el bienestar de la población. Al participar estas empresas de la iniciativa privada, ¿sí se permite una correcta transparencia y rendición de cuentas o no hay información clara que se pueda fiscalizar de momento a momento? Ahí en este punto, ¿cómo vamos? ¿Estamos bien o falta realizar ajustes? Claro, mira, el tema de la falta de transparencia creo que no es un tema que obedezca hacia la empresa participante es privada o pública. En ambos casos es un fenómeno que sucede. Desafortunadamente, la opacidad que estamos viendo, por ejemplo, ahora con los grandes proyectos emblemáticos de esta administración, es algo que a pesar de que solamente son hechos por empresas privadas, en su mayoría son las que participan, pues vemos realmente que hay una falta de información y una opacidad muy marcada que nos impide conocer, por ejemplo, aspectos muy básicos como cuánto se ha gastado al día de hoy en la refinería Olmeca en Dos Bocas o en el Tren Maya o en algunos otros proyectos muy importantes de infraestructura pública. Y ahorita en este punto, ya que nos estás explicando cómo es que se realiza este tema de obra pública, en el que también participan empresas de la iniciativa privada y que, bueno, el reto en materia de transparencia y rendición de cuentas es un reto a nivel nacional. ¿Qué tiene que ver el nearshoring? Para empezar, explícanos qué es esta figura del nearshoring en términos coloquiales. Claro, el nearshoring es un término que está en inglés, pero lo que busca es reflejar un fenómeno que se está dando a nivel global hoy en día y que tiene que ver con la relocalización de las cadenas globales de valor en el contexto y en el marco de la crisis que fue la pandemia de COVID. Cuando se da la pandemia de COVID, ¿qué pasa? Bueno, que productos que normalmente iban de China a Estados Unidos, pues no se pueden mover precisamente porque se interrumpieron todas las cadenas de suministro. Y esto al final de cuentas lo que hizo fue generar serios problemas económicos para muchas empresas que ya no quieren estar tan alejados, ya no quieren estar del otro lado del mundo, en China, para satisfacer a uno de los mercados más grandes del mundo, que es el mercado norteamericano, específicamente Estados Unidos. Entonces lo que dicen estas empresas es, bueno, yo ya no quiero estar en China, yo ya no quiero estar a un mar de distancia, quiero ubicarme cerca de mi principal mercado. Y ahí es donde entra México. México es, al final de cuentas, vecino de Estados Unidos, los que estamos muy cerca del principal mercado del mundo. Y en ese sentido lo que dicen las empresas es, bueno, mejor me interesa instalarme en México, llevar a cabo ahí todas mis operaciones, aprovechar los bajos costos de la mano de obra y una vez que ya estén producidos, pues simplemente trasladarlos unos cuantos cientos de kilómetros hasta Estados Unidos y así me evito un posible susto de que se vuelva a dar una interrupción o algún fenómeno que termine otra vez cerrando estas cadenas de suministro. Y eso es el nearshoring, es esa posibilidad, ese potencial que tiene México para atraer empresas extranjeras que potencialmente busquen instalarse en nuestro país para atender a Estados Unidos. Y ese es justamente lo que se le conoce como nearshoring o relocalización de las cadenas de valor. En este punto que nos explicas cómo es que se trata de facilitar el suministro de determinados recursos materiales para poder seguir con diversas actividades justamente de cara a lo que aconteció en la pandemia del COVID-19, ¿tú qué nos podrías diagnosticar? ¿Es legal esta figura del nearshoring o realmente no garantiza el derecho, por ejemplo, de acceso a la información, o realmente no hay transparencia respecto de la utilización de recursos públicos? ¿Esta figura es de naturaleza internacional o también se encuentra
términos nacionales para diferentes efectos. Platícanos un poquito más de esta figura. Claro, la figura es legal, es al final de cuentas la libertad con la que cuentan las empresas a nivel mundial para moverse de un lado a otro. Recordemos que hace ya algunas décadas se dio este fenómeno de globalización donde las empresas se movían de Estados Unidos a China, ¿no? Por ejemplo, y en ese sentido lo hacían en el marco de sus atribuciones, obviamente respetando la legislación local, ¿no? Y ahora lo que vemos es el nearshoring como el fenómeno contrario, un fenómeno de regionalización, donde la empresa que se había ido a China ahora busca regresar. Y en ese sentido, pues es una figura totalmente legal, siempre y cuando el ámbito al que se dedica o la actividad económica de esa empresa sea legal en el país en el que se establece. Al final de cuentas, esto, y es interesante y qué bueno que lo mencionas, tiene que ver precisamente con que estas empresas van a demandar, ¿no? Tanto personal como recursos como agua, como electricidad. Y en ese sentido, esto genera hasta cierto punto una presión para los gobiernos locales para atender justamente estas demandas. Pero también genera una oportunidad enorme precisamente para tener empresas multinacionales para mejorar la calidad de vida, para mejorar las condiciones del empleo, para dar también un mayor número de trabajos al personal de las zonas en las que pueden instalarse estas empresas. Esta figura de mejora en cuanto al traslado de determinados bienes y servicios sirve para la economía mexicana. ¿Realmente tiene ventajas para el país o solamente para las empresas? Yo creo que lo tiene para las dos, tanto para las propias empresas como para la población de aquí de México en caso de que se lleguen a instalar. A las empresas obviamente se están instalando porque conciben que les va a generar utilidades y en ese sentido van a representar beneficios para la propia empresa, para sus accionistas, pero por otro lado también para la población mexicana, porque al final de cuentas van a ser quienes terminen siendo empleados por estas empresas. Además, esta empresa va a demandar, ¿no? Además, que existe una cadena de suministro. Entonces, no se limitan estos empleos a la actividad principal de la empresa, sino también a actividades secundarias, es decir, empleos que están asociados con la llegada de esa empresa y que eventualmente también pueden contribuir a detonar la actividad económica en esa entidad, también al pago de impuestos locales y federales que contribuyen a la recaudación tanto federal como estatal como municipal y que en principio se deberían de ver reflejados en mejores bienes y servicios públicos. Sin duda es un tema que tiene varios puntos de análisis en el cual debemos de reflexionar no solamente por cuanto a temas de recursos materiales, sino también de recursos humanos y recursos financieros. Pero querido Diego, vamos a una breve pausa aquí en el Imer Radio. No le cambien y volvemos en breve. Luchando por la justicia, para fortalecer tu conocimiento y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. Continuamos, Luchando por la justicia. Amigas y amigos de Luchando por la Justicia, ya regresamos de una breve pausa aquí en el Instituto Mexicano de la Radio, Todas las Voces. Invitarles nuevamente a escuchar el contenido de este programa, así como diversa información que tenemos disponible para todas y todos ustedes. Y como platicamos en la primera parte de este programa, tenemos como invitado a Diego Díaz, quien es titular del área de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad, mejor conocido como INCO, y nos está platicando de este tema tan importante de obras públicas, de la figura del nearshoring y cómo es que colaboran de manera conjunta tanto las autoridades del Estado mexicano como las empresas de la iniciativa privada para poder realizar diversas acciones en temas de obra pública. Pero, querido Diego, ya regresamos y platícanos por qué es importante la existencia de esta figura de la relación entre obra pública y el nearshoring. Claro que sí, Jessica. Pues hay una dinámica bien interesante entre la obra pública o infraestructura con el nearshoring. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estas empresas acerca de las cuales platicábamos que pueden tener un interés en trasladarse a México, pues también necesitan que el acceso a servicios públicos, necesitan también que haya infraestructura logística que permita mover sus mercancías con facilidad entre sus ubicaciones y el mercado de Estados Unidos, y también necesitan otro tipo de infraestructura que contribuya y que les permita justamente establecerse en nuestro país.
Algo que vemos, sin embargo, por ejemplo, es que en el presupuesto de egresos 2024, el gasto para inversión pública cae 11% a lo aprobado en 2023. Y esto pues nos preocupa un poco en el INCO precisamente porque en este momento, en esta coyuntura que estamos viviendo, ante este fenómeno de la relocalización de las cadenas globales de valor, pues el país y en general el Estado mexicano debería estar invirtiendo más para atraer este tipo de empresas. Vemos, por ejemplo, que el gasto en electricidad con respecto a lo aprobado en 2023 cae un 18%, siendo la electricidad un insumo fundamental para cualquier empresa que desee establecerse en el país. En el caso, por ejemplo, de abastecimiento de agua, también vemos una caída importante de 6.3% en un contexto de sequías y donde se necesita, al final de cuentas, agua potable para que este tipo de empresas puedan venir a nuestro país y con ello generar beneficios para la sociedad en general. Es algo que vemos con preocupación, pero al final de cuentas es también un área de oportunidad. Es una oportunidad para que el Estado mexicano, en conjunto el Ejecutivo con el Legislativo, aprueben más recursos presupuestales o aprueben modificaciones presupuestales que atiendan estas áreas de infraestructura que son fundamentales y que se tienen que atender no solo para atraer a estas empresas, sino también para el propio bienestar de los mexicanos. Ahorita platicas que realmente falta mayor colaboración, mayor impulso y voluntad por parte de las autoridades del Estado mexicano justamente para fortalecer y generar estas alianzas, estos vínculos, no solamente con la iniciativa privada, sino también con otros países justamente en términos económicos que generan, generan empleo, generan recursos, generan diversos mecanismos en el cual pues es evidentemente de provecho para el país. Pero ¿cuáles son las propuestas del INCO? ¿Qué soluciones o qué áreas de oportunidad advierten para poder mejorar esta figura de obra pública y nearshoring? ¿Es una tarea del legislador? ¿Es una tarea de política pública? ¿Qué retos advierten y qué propuestas tienen desde el INCO? Claro, mira, desafortunadamente hoy en día en México se invierte poco y se invierte mal. Por poco me refiero a que ha habido una caída bien importante en la inversión pública por parte del Estado mexicano en su conjunto en los últimos años. Hay un indicador que publica el INEGI que se llama Formación Bruta de Capital Fijo y que es básicamente inversión que realiza el sector público. Y si vemos cómo ha evolucionado entre 2018 y 2022, que es el último año que tenemos disponible, vemos que en términos reales, es decir, ajustando por inflación, este indicador cae en prácticamente 50%. Es decir, estamos invirtiendo la mitad de lo que invertíamos en 2008 y en ese sentido es importante incrementar los recursos presupuestales en todos los niveles de gobierno para mejorar la inversión. En segundo lugar, vemos que no solo es poca la inversión, sino que también es de baja calidad. Y por baja calidad me refiero a que no se está invirtiendo en sectores que son fundamentales para el bienestar de la población y para la competitividad del país. Estamos hablando, como ya lo platicábamos, del tema de electricidad, el tema de agua potable y también el tema de conectividad, es decir, puentes, aeropuertos, puertos que nos permitan trasladar de manera más sencilla entre nuestros distintos estados, entre los distintos municipios, las mercancías, pero también lo que buscamos es un suministro confiable y a precios competitivos de energía limpia, por ejemplo, que es algo que también demandan las empresas, y por supuesto el tema del agua, que es un tema que siempre está ahí presente y que desafortunadamente va a cobrar mayor relevancia por la escasez que cada vez se nota más en territorio mexicano. Ahorita que hablas de este punto tan importante, me hace reflexionar sobre la Agenda 2030, que también incluye varios objetivos como son los medioambientales, el cambio climático, y en este punto de los recursos naturales, ¿cómo es que todavía en el país se sigue apostando por energías no tan vanguardistas? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Tiene que ver también con ese tema de obra pública, el que no se está invirtiendo en tecnologías, en nuevos mecanismos para generar otros tipos de energías o de recursos que sean en beneficio no solamente del país, sino también en favor de esta Agenda 2030 que es de carácter global. Claro que sí, es un tema fundamental el que tocas y tiene que ver con la necesidad de invertir en infraestructura en electricidad, en particular en la red de transmisión, con estas grandes torres de alta tensión que luego vemos pasar en la calle o en la carretera y que son fundamentales para mover la electricidad entre distintas regiones del país. Desafortunadamente, esa es un área en la que hay una subinversión sistemática por parte de la Comisión Federal de Electricidad, que es la empresa responsable de llevar a cabo este tipo de infraestructura. Y esto lo que termina es creando un cuello de botella
en el sentido de que no es posible mover con tanta facilidad la electricidad de un estado a otro, de una región a otra. Y esto termina impactando en los costos de la electricidad, que se terminan incrementando, y que es justamente lo que no queremos. Queremos electricidad más barata, y también este tipo de infraestructura lo que permite es mover energía limpia de manera más sencilla entre las distintas zonas del país, específicamente entre zonas del país que tienen un exceso de electricidad eólica, por ejemplo, que por estos cuellos de botella no es fácil mover a otras zonas del país y tampoco se invierte porque al final de cuentas no es posible sacar esa energía. Y en ese sentido es un área central en la que hay que destinar más recursos presupuestales, en los que la CFE tiene que contribuir de manera más activa, precisamente porque esto va a ser algo que va a beneficiar no solo a la población mexicana, sino a la población a nivel mundial al tratarse el cambio climático de un fenómeno global, y de ahí nuestro interés porque también se invierta cada vez más en infraestructura, que es algo que no estamos viendo en años recientes. Oye, Diego, y como pregunta final, el que no estemos mirando esta Agenda 2030 con relación a cambio climático y estas nuevas energías y nuevas tecnologías, ¿tiene consecuencias para el Estado mexicano? Mira, el Estado mexicano, el país en general, es uno de los países más vulnerables frente al cambio climático. En ese sentido, es fundamental atender esta agenda, ¿no? Y si no es por un punto de vista solidario con los habitantes de los demás países del mundo, al menos sí con nosotros mismos. Lo acabamos de ver desafortunadamente con el huracán Otis que devastó Acapulco. Fue un huracán que se intensificó de manera muy acelerada y que los científicos coinciden en que este tipo de fenómenos, su intensidad y su frecuencia, se atribuye al cambio climático. Es algo que no podemos negar, es un tema fundamental y en ese sentido el Estado mexicano tiene que tener muy presente a la hora de hacer infraestructura pública sus implicaciones en términos del cambio climático y para la población que es sumamente vulnerable frente a este tipo de fenómenos. Querido Diego, ya se nos acabó el tiempo aquí en el Instituto Mexicano de la Radio y quisiera pedirte tus redes sociales, dónde podemos encontrarte y también si nos das algún anuncio ahí que tengan algún informe importante que debamos consultar en el INCO. Claro que sí. Mira, en primer lugar, este informe del que platicamos es una publicación que está disponible en la página del INCO, que es www.inco.org.mx. Te comparto también el Twitter del INCO, es @INCO_IMCO-MX. Y mi cuenta personal es Diego-Díaz P. de Pérez. Ok, perfecto. Oye, Diego, este informe que nos platicas del INCO que podemos consultar en plataformas digitales es 100% gratuito, ¿cierto? Así es, todas las publicaciones del INCO están disponibles en nuestra página, son de libre acceso. Y con todo gusto nosotros en el INCO elaboramos este tipo de notas precisamente para que la ciudadanía pueda conocer acerca de estos temas tan interesantes, en este caso en particular de obra pública y nearshoring. Padrísimo, Diego, pues ahí tenemos toda la información. Yo quiero agradecerte, querido Diego, y también agradecerle al INCO, que siempre colaboran con el Instituto Mexicano de la Radio, asimismo con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, para poder difundir esta información y este contenido que es tan importante de forma ciudadana, clara y accesible. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos el próximo viernes a través del IMER Radio. Que tengan un extraordinario fin de semana. Adiós. Muchas gracias, Diego. Muchísimas gracias, Jessica. Cápsula de la semana. Cápsula de la semana. Cada 20 de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Solidaridad Humana, toda vez que es uno de los valores fundamentales y universales en que deben basarse las relaciones entre los pueblos en el siglo XXI, así como fomentar el debate sobre las maneras de promover la solidaridad para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, incluida la erradicación de la pobreza, y para motivar nuevas iniciativas para proteger el planeta y garantizar la dignidad para todos. Esto fue Luchando por la Justicia. Promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos. Luchando por la Justicia.